sexual en la sanidad pública y en la comunidad. Bueno, mi ponencia, tengo un tiempo muy limitado. Yo he querido hacer muchas cosas. Quizá he pensado en hacer algo más largo de lo que el tiempo que me correspondía, pero voy a intentar dar un panorama. Más que detenerme en los detalles, mi pretensión es hacer un panorama y un recorrido por esto de cómo hemos llegado a las unidades de salud sexual y reproductiva, qué conceptos subyacen dentro de nuestra quehacer cotidiano, dentro de nuestras intervenciones dentro de estas unidades y finalmente, como ha dicho Ricardo, algunos datos, algunos pequeñitos datos que nos sitúan en esas unidades que efectivamente son de apoyo para la atención primaria. Bueno, me ha salido este siempre es muy interesante hasta que me coloco con estas transacciones. Bueno, veamos. Las unidades de salud sexual y reproductiva son contempladas y conocidas por el que sean unas unidades de apoyo a la atención primaria. Se sustentan, evidentemente, sobre unos decretos. No os voy a hablar de ellos, pero sí quedan ahí reflejados. En el 86, 87 y en el 2005. Hay más decretos, pero los más importantes, los más relevantes, son los. Aquí se va a detallar cuáles son los niveles de atención. Son los de atención primaria, los de apoyo, que serían los de secundaria, que somos nosotros, donde nos ubicamos nosotros, y los de la atención hospitalaria, que serían los donde van a derivarse todas aquellas casuísticas que no pueden hacerse en las unidades de apoyo, como son todo aquello que tiene que ver con la anticoncepción quirúrgica o bien con los distintos métodos de reproducción asistida. Por otro lado, nos encontramos con que también vienen desde el 86 y el 87 marcados los profesionales que integran estas unidades. Y estas unidades están integradas desde entonces por lo que es médico-médica especializada en planificación familiar, auxiliar de enfermería, auxiliar de enfermería y médico o psicólogo con formación en sexología. Esto es algo que quiero remarcar, creo que es bastante importante y que esa herencia la estamos manteniendo todavía. Es hasta el 97 que esto se mantendrá de esta manera. Estos centros anteriormente no se llamaban unidades de salud sexual y reproductiva, por eso mucha gente no los conoce por este nombre, porque cuando se va instaurando cualquier cosa dentro de los servicios, donde cuesta mucho cambiar los nombres. Entonces es muy conocido por la planificación familiar, aunque también en los decretos siempre aparecía como planificación familiar y sexualidad. Tampoco se nombraba, la palabra sexualidad siempre se dejaba por el camino, siempre se hablaba de planificación familiar, y eso es como lo conocen normalmente casi todos los usuarios. Otro de los nombres que se daba, aunque estaba más cercano a la parte hospitalaria, eran los centros de orientación familiar. Bueno, con esto vemos que ya que el origen viene con este nombre de planificación familiar, podríamos nombrar estas predecesoras como fueron Margaret Thatcher, que en la clínica en el 2016, en 1916, perdón, que fundó la primera clínica de planificación familiar en Estados Unidos. Además de crear también la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Esto pasa en Estados Unidos, a la vez que en Europa, en el Reino Unido, Mary Stopes va a crear también la primera clínica en el 21. Evidentemente está dirigido a una salud materna infantil y a la poder decidir cuándo tener los hijos. Hay un eslogan que luego nos haremos eco también aquí en nuestra comunidad con este tema tan interesante de hablar de los niños por convencimiento y no por azar. Siguiendo un poco esta historia, nos vamos a encontrar con que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a oficializarse ya lo que es el concepto de planificación familiar. De tal manera que es a partir de aquí cuando ya se permite adoptar unas medidas que permitan espaciar y decidir el número de hijos
y en base siempre a la protección de la salud materno-infantil. Es verdad que el concepto de salud sexual tardará un poquito todavía en llegar, y ese concepto de salud sexual nos encontraremos con que tiene un escenario muy concreto, un escenario social que está enmarcado en Estados Unidos con lo que se llamará el renacimiento sexual. Estamos hablando de los años 60-70, donde se gesta este concepto. ¿Qué está ocurriendo en esos momentos? Pues algo que todos conocemos, es el movimiento hippie, es esta época. ¿Qué pasa en estos momentos? Pues que hay un gran movimiento de demanda de los derechos de la mujer, los derechos del aborto, la popularización, por supuesto, de la anticoncepción hormonal, entra ya en acción, la liberación de las costumbres sexuales, también hay como un rechazo a ciertas cuestiones muy establecidas como es el matrimonio. Ahí está la aparición del movimiento gay, que en concreto se inaugura sobre el 1969. Por otro lado, nos encontramos también con lo que es la creación de una organización que va a hablar sobre la pedagogía de la educación sexual. Y va a ser el Consejo para la Información y la Educación de los Estados Unidos. No quiero decir que fueran los primeros, en Europa, en Suecia ya estaba 10 años antes, pero sí que es verdad que se retoma desde aquí, y es desde aquí donde luego se retomará en el resto de Europa. Otra de las cuestiones importantes que están ocurriendo en estos momentos son las aportaciones de Master y Johnson. Master y Johnson en el año 66 escribió su primer libro sobre la respuesta sexual humana, creará un hito, es una investigación, una demostración, y crea un hito en este ámbito. Por otro lado, el de la incompatibilidad sexual humana, que luego se dará en los años 70, será los que darán una potenciación sobre el concepto de la terapia sexológica. Todo esto unido a que poco a poco se va hablando de cómo se vincula el goce a lo que es la comunicación interpersonal y concretamente en el mundo y en el ámbito de la pareja, que de alguna manera le debemos esto a los sexólogos del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, cómo revalorizar la pareja y el goce dentro de ella. Con todo este panorama es con lo que se reúnen los sexólogos más importantes del momento, entre otros estos que vemos aquí. Algunos de ellos para vosotros son conocidos por su importancia y su relevancia: Money, Kaplan, Bancroft, Billing, Calderon, Bolcher, es decir, son los presidentes o bien del Instituto de Lovaina, como es Bolcher, Mary Calderon, como es la presidenta del SIECUS, es decir, distintos personajes muy importantes del momento que se van a reunir para dar paso al nacimiento de la primera definición de lo que es la salud sexual. La OMS, pues, en el año 74 define de la siguiente manera lo que es la salud sexual. La salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Esta es tal cual la definición. Además añade que toda persona tiene derecho a recibir información sexual y a considerar las relaciones que sirven para el placer, además de servir para la procreación. Nos encontramos con dos conceptos: procreación y placer. Añade también la OMS en el 74 que la educación sexual es ese elemento básico de la medicina preventiva, y dice: todo profesional sanitario, médico, enfermería y auxiliares, que sería conveniente, necesario que tuvieran conocimientos en sexología, que además de los conocimientos, sus actitudes se pudieran replantear, tanto personales como para dirigir a los como profesionalmente, porque es importante esta capacitación para que puedan asesorar a los usuarios o a los pacientes. Como veréis, en el año 74 se hablaban de muchas cosas que no están del todo muy organizadas todavía. Del 74 a la nueva definición de salud sexual pasan 30 años. En 30 años han pasado muchas cosas. Muchas cosas, y entre ellas es que si la sexualidad tiene una presencia
quizá más importante que en otras épocas, también es verdad que tiene un escenario más débil, con la aparición, por supuesto, del SIDA en los años 80, que hace que esto es lo que empuja a ver y a renovar lo que es esta definición. En estos momentos han cambiado el escenario y lo que se van a reunir son todas estas organizaciones, la Organización Panamericana, la UAS, que es la Asociación Mundial de la Sexología, y España participa de alguna forma, puesto que pertenece a la UAS. Pertenece a la UAS, que es la FES, la Federación Española de Sociedades de Sexología, que creada en el 86 aglutina cerca de 32 asociaciones españolas. Y esta es nuestra granito de arena dentro de esta definición. La SIECU sigue manteniéndose, el cirujano general de Estados Unidos, que es el representante máximo de la salud pública en Estados Unidos, entra dentro de esta nueva definición, y el Departamento de Salud de Inglaterra. Esta nueva definición queda de la siguiente manera. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es meramente ausencia de enfermedad, disfunción o malestar, que está más acorde con la nueva definición de salud. La salud sexual requiere un acercamiento positivo, respetuoso, hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Hay algo que ha cambiado. Mientras que en el año 74 está hablando mucho de personalidad, comunicación y el amor como la garantía reguladora de una sexualidad sana, y además va a hablar de esa simultaneidad entre reproducción y placer, y por supuesto nos está haciendo bastante hincapié en el derecho de una educación sexual. Cuando llega el 2002 hay un ligero cambio que no elimina cuestiones de la definición anterior, pero sí que nos va a hablar más de las propias experiencias individuales, y va a introducirse ese concepto de sexo seguro, que era lógico, y va a hablar también de esa libre discriminación, coacción y violencia, que evidentemente es un guiño a toda la problemática de la violencia de género. Por otro lado, se reconocen los derechos sexuales vinculados a ella. Es interesante darnos cuenta, como siempre, Valencia ha dado un poquito también su puntito. Da la casualidad que en el 13º Congreso Mundial de Sexología, que se celebra en Valencia en el año 97, este es donde sale la manifestación de los derechos sexuales, que luego en el Congreso que se hará en Hong Kong 2 años posteriormente es donde se aprobará. Pero nace en Valencia esa declaración. Es verdad que queda todo recogido dentro de la declaración de la salud sexual del 2002. Por tanto, estos planteamientos referidos por nuestro profesor Marcos Sanz Agüero, el sociólogo, nos va a decir que la salud sexual es una construcción histórica, que evidentemente está contingente del espacio-tiempo, esto va variando su concepción según el momento que estamos, y que a la vez guía a los sujetos a lo largo de su discurso biográfico. Con esto nos vemos que la salud sexual está definida. ¿Qué nos pasa en España? En España a veces nos olvidamos de que tuvimos una etapa brillante en cuanto a la sexología. Solamente voy a nombrar a don Gregorio Marañón, el famoso endocrinólogo que tanto aporta a la sexología, y a Hildegard Rodríguez, que es una mujer que a pesar de su juventud tiene una influencia bastante importante en estos momentos. Ambos dos serán, don Gregorio Marañón será el presidente de la sección de la Liga Mundial de la Reforma Sexual, que se crea en Alemania, y que si esto es importante y os lo traigo, es porque una de las cuestiones por las que la Liga por la Reforma de la Sexología nos aboga es precisamente por sacar de la patología y de la moral el estudio de la sexualidad y entrar en el estudio de la normalidad, de los temas, de los conceptos, de los hechos, y sobre todo abogar por una educación sexual desde el plano del conocimiento y de la ciencia. Esto se está dando ya en España en estos momentos, de los años 20 y 30 me estoy refiriendo. A la vez en España hay una serie de publicaciones
como son estas revistas: Sexus, Salud, Fuerza, Generación Consciente y Estudios. Nuevamente Valencia viene a ser esta comunidad algo importante y que aporta cosas, como puede ser la revista de Generación Consciente. Es una revista que se publica en Alcoy, y de Alcoy pasará a publicarse en Valencia y se mantendrá hasta el año 37. Más o menos hay un número de 100 revistas de Generación a Estudios, que prácticamente es la misma revista, y que sus contenidos rondarán en cuanto a la sexología, en cuanto a la pedagogía, en cuanto a todo el tema de la prevención de embarazos. Estamos hablando que estamos en un momento bastante puntero. Es verdad que a partir del año 37, 39, pasamos en España una etapa que podríamos hablar de un conservadurismo, un tradicionalismo, y donde en todo caso todo lo relativo a la sexualidad podríamos hablar lo que volvería a una base desde la moral más que de la ciencia y de la investigación. Es a partir de los años 70 cuando, bueno, hay ya unos estudios, hay unos movimientos. Hablando de Miguel, nos habla de que el 50% de las personas están controlando su natalidad, más o menos exitosamente, pero ocurren ciertas cosas, como puede ser en el 78 la despenalización de la anticoncepción hormonal, que hasta entonces no se podía usar como anticoncepción. Simplemente desde a partir de los 65, 67 se podía estar usando como un tratamiento X, pero no como anticoncepción hormonal. Y en el 85 la despenalización del aborto. Esas son el marco que nos encontramos en esa España a partir de los 70. La Constitución viene a hablar del derecho a la protección de la salud, o se enmarca y encontramos ya un apoyo legislativo, y la Ley General de Sanidad, por supuesto, en el 86 ya habla de potenciar la planificación familiar y el desarrollo de la salud mental. Con ese panorama, lo que sí que se va a hacer es que desde el Ministerio sí que se van a dar ciertas aportaciones y ciertas facilidades para que se vayan organizando centros y servicios de planificación familiar. En nuestra comunidad empiezan a crearse y a propagarse estos servicios, en principio desde la Diputación y desde lo que va a ser dependencias municipales. Estos servicios en principio recibirán subvenciones, pero serán desde los municipios donde se inauguran lo que son estos servicios de planificación familiar. El primer centro que se crea en Manises, de dependencia municipal, estoy mirando porque me dijo Marisa que venía y es la primera sexóloga de la comunidad, pero no está, como que no habrá podido venir. Más o menos estamos en el año 82 en Elche. En el 83 tenemos en el Hospital General, Ricardo, Benetúser más o menos en el 83 y en Torrent en el 84. A todo esto, creo que no me he presentado como que soy la sexóloga de Torrent. ¿Verdad? No, ni me he presentado. Bueno, pues aprovecho ahora para decir que efectivamente yo he estado desde el año 85 en la unidad de salud sexual y reproductiva que se llama Torrent Paiporta. Luego os hablo un poquito más si es que esto os interesa. Bueno, esto queda con una dependencia municipal. Ahí entramos todos en una andadura bastante apasionante e interesante y muy gratificante, hasta que pudimos conseguir la integración de estos servicios en la Consellería de Sanidad, es decir, en la red pública sanitaria. Y esto se da en agosto del 94. De tal manera que a partir de ahí nos quedamos con que en la Comunidad Valenciana, y voy a hablar de la Comunidad Valenciana exclusivamente, no por nada, sino porque en otros sitios no existen estos servicios. Entonces, esto me lleva a que tengo que hablar de la Comunidad Valenciana. En este sentido, podríamos decir que podemos ser un poco un privilegio el estar los psicólogos sexólogos, los sexólogos dentro de esta red sanitaria. En la comunidad existen 52 unidades de salud sexual hoy, en Castellón 6, en Valencia 24 y en Alicante 20. Solo hay en 2 unidades que no existe el sexólogo todavía.
digo todavía porque a lo mejor hasta esa edad. En nuestro departamento podríamos ver más o menos este mapa y nos encontramos con que hay una unidad en Juan Llorés, la otra unidad que está aquí en el hospital. El número de habitantes no lo tengo porque me ha sido imposible entender y coger, en cuanto que es bastante difícil, puesto que además de la población que puedan tener por la franja que corresponde a Valencia, resulta que hay de las unidades que no están teniendo sexólogo, también están acudiendo aquí. Ha sido bastante difícil y para no inventar un dato, pues no lo he puesto, no lo he podido concretar. Por otro lado, nos encontramos Chirivella y Alacuás, que tenemos otros psicólogos. En Juan Llorens, en Valencia, hay dos. El psicólogo de Chirivella y Alacuás, está Carmen. Y luego para la zona de Torrent y Paiporta, que veis que es una zona también bastante amplia, porque recoge todos esos pueblecitos que marcan con el mismo color. Que ahí es donde estoy yo ubicada con esta maravillosa población. Bueno, de momento os he ido haciendo un panorama, hemos llegado hasta aquí con lo que son las unidades de salud sexual, hemos hablado de lo que es la salud sexual y ahora os quiero presentar un poco esos protocolos que la Consellería de Sanidad publica en el 2004. Es decir, que si de alguna manera hasta ahora hemos hablado, os he presentado la salud sexual, a partir de ahora vamos a hablar ya de sexo, ya no de salud sexual, de nada. Vamos a hablar de sexo. Y vamos a hablar de sexo quiere decir que es un concepto moderno. Es un concepto bastante moderno que nos viene como producto del pensamiento evidentemente moderno que se crea a partir de lo que es la ilustración en el siglo XVIII. Y todo esto tiene un momento que es en cuanto en el 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre, que no de la Mujer, crea un hito importante. ¿Por qué? Porque en esta declaración de derechos habían participado mujeres muy importantes. Y estas mujeres se vieron marginadas de esta situación. En el momento que se ven marginadas de esta situación, es bastante lógico que no queden muy contentas. Lo cual quiere decir que empieza a haber ahí un cierto movimiento y es el origen de los movimientos feministas. Verdaderamente, ¿qué está pasando aquí? Que hay una consideración, un interés por el individuo, pero sobre todo lo que va a aparecer es un debate, un gran debate sobre el tema de las mujeres. Un debate de las mujeres en relación a los hombres en relación a las mujeres. ¿Qué es esto? Que somos iguales, que somos diferentes, que podemos tener los mismos derechos. Surge un debate interesante que hoy por hoy seguimos con este debate. ¿Qué nos puede pasar con este nuevo concepto? Pues que ya no se puede explicar el hecho de la mujer desde la función reproductora. Evidentemente eso pertenece al pensamiento antiguo, en ningún momento al pensamiento moderno. El pensamiento moderno lo que ya va a sacar es de la hembra del género humano a la mujer. Por lo tanto, si hasta ahora lo que era el hombre como referente y la mujer, esa hembra, a partir de este concepto lo que van a aparecer es el hombre y la mujer. Hay dos sexos. Es decir, todo aquello que hablemos del sexo va a estar desde el concepto de la configuración de los propios sujetos. Aquí pues es cuando nos encontramos con el concepto de sexo. Estos conceptos, os he dicho que se convierten en la cuestión del sexo en la cuestión de las mujeres. La cuestión del sexo la retoman los sexólogos de la primera generación y van a ser los que van a estudiar, investigar todo aquello que tiene que ver cómo se van haciendo sexuados los sujetos. Son los grandes pensadores. Los grandes pensadores, y tenemos a Havel Ockellis, os lo presento porque es considerado padre de la sexología. Eso fue también con Freud. Freud muchas veces considerado también como ese padre de la sexología, pero el mismo Freud dijo que él no era el padre de la sexología, sino del psicoanálisis. Ahí se diferenciaban Havel Ockellis y Freud. Por otro lado tenemos a Marcus Fischel, que efectivamente este alemán es el creador de esa liga para la reforma sexual de la que os hablaba antes, creador también del Instituto de Berlín, que luego será, con la guerra mundial, pues esto todo desaparecerá, más o menos se quemará y pasarán el testigo para la continuación de los estudios sobre sexología
pasarán testigo a Norteamérica. En Norteamérica aparecen como dos hitos, es decir, el informe 15, que va a aparecer sobre el año 46, más o menos, sobre la conducta del varón, y en el 53 sobre la conducta de la hembra. Y hablará aquí de unos 18.000 entrevistas. Es una investigación muy grande, muy profunda. Os recomiendo la película de 15, a quien le interese, porque es una película muy bien llevada y donde nos encontramos perfectamente con los estudios y además cómo se realiza, con la fidelidad que se hacían las entrevistas. Por otro lado, nos encontramos con Master y Johnson, que en los años 66 escriben esas primeras obras, como antes os decía, y son los que siguen este estudio de la sexología. Mientras a los europeos les hablábamos de los pensadores, de los románticos, nos hablaban de historias, porque van a hacer más desde, los europeos hablan más desde lo que son historias sexuadas, biografías, los americanos hablan más de... Bueno, vamos de un mundo de cuentos europeo a un mundo de cuentas americano. Ambos mundos van a aportar mucho. Con lo cual nos encontramos con tres conceptos y no dos. Tenemos el concepto de reproducción, de placer y de sexo. A veces esto nos olvidamos que son tres y no dos, pero son tres. Y resulta que lo propio de la reproducción, evidentemente es procrear, lo propio del placer es gozar, y lo propio del sexo es sexual. Es algo bastante sencillo, solamente que el concepto centrado en último término en la historia del pensamiento, pues resulta que se convierte como que es el eje, porque evidentemente si los sujetos disfrutan o si los sujetos procrean, es evidente porque son sexuados, y no al revés. No había manera de explicar esto de quiénes somos al revés, ni por la procreación ni por el placer. Conceptos básicos que sustentan nuestros protocolos. Muy bien. Es que no han metido mucha presión antes de empezar, ¿eh? Para ver si podíamos llegar. Yo voy a intentar meterlo todo y luego en el debate pues podemos hacer lo que podamos, ¿vale? Bueno, los conceptos, el marco teórico donde sustentan esos protocolos, os los voy a presentar. Son los conceptos que se enmarca la sexología, que estudia el sexo, el hecho de los sexos, la sexología sustantiva. Es decir, del sexo que se es y no del sexo que se hace. A veces esto lo confundimos, pero no es lo mismo. El concepto de sexuación es el primero que se aporta y que nos da la explicación de los siguientes. El concepto de sexuación está integrado por este sexólogo que os comentaba antes, por Hirschfeld. Este concepto habla de proceso, la sexuación es un proceso, quiere esto decir que es dinámico, que es plástico, que no es estático, que no es y ya está, sino que es un continuo movimiento, que se inicia para algunos, podríamos decir que sí que podemos estar en esa etapa, con el deseo del hijo, con ese recibimiento, ¿no? Con aquello que hace al hijo deseado, pero bueno, en otros términos se expresa desde lo genético, desde lo citológico, desde lo hormonal, que son elementos sexuantes. No podemos hablar de eso, de sexo en sí, sino de elementos sexuantes, que están aquí expresados desde el signo de asignación, el emocional, conductual, imaginario, simbólico. Nos va construyendo lo que es ese proceso a lo largo de esa biografía. Biografía en el sentido más estricto que hablan estos primeros sexólogos de principio de siglo, y especialmente don Gregorio Marañón, nos habla de esas biografías. Biografías que evidentemente la palabra viene de bio, todos conocemos, y grafía, historia vivida. Y eso es cómo se va construyendo nuestro hecho de ser sexuados. El otro concepto que no puede ser separado desde la sexuación, por eso están puestos juntos, es el concepto de sexualidad. El concepto de sexualidad también es un concepto moderno, parece en el 1830, parece que sea un concepto ya de toda la vida, pero no es así, porque antes no nos hacía falta. Si se explicaban los sujetos desde el referente masculino y la mujer desde el referente de la reproducción, pues no teníamos mucho que estudiar la sexualidad, porque la sexualidad viene a referirnos todo aquello que tiene que ver con la subjetividad, con las vivencias, con lo propio
de cada cual en cuanto a vivencia, percepción, concepción de uno mismo. Es decir, la interiorización. Nos estamos refiriendo entonces a dos conceptos inseparables. Hablaría el de sexuación de lo que se es, de los hechos, de lo que va ocurriendo, y la sexualidad de lo que voy sintiendo. Ambos dos nos darían el concepto de identidad, de quién soy yo. Por otro lado, encontramos otros dos pares de conceptos, que lógicamente se derivan de estos conceptos primeros. Y este concepto, el primero sería el de erótica. De erótica nos vamos a los griegos, nos recogemos un poco a Platón y hablamos del dios del amor. Y entonces todo este bloque será todo aquello referido al deseo, donde hablamos de los deseos, de las atracciones, de los afectos, de las emociones, de los placeres, de esa fantasía, de ese imaginario. Estamos dentro de todo este mundo. Es decir, el sujeto se va erotizando a la vez que se va sexuando. No es algo al margen en ningún momento. Y, por otro lado, es esta dimensión, la de la erótica, la del eros, la del deseo, la que hace que cada uno de nosotros, que los sujetos, seamos buscadores del otro. Buscamos al otro, necesitamos al otro. Y estamos hablando entonces desde el deseo, desde el amor, desde la búsqueda del otro. El Arsamano y la historia nos viene y los retomamos los conceptos desde los romanos con Ovidio, que de la misma manera que nos estaba hablando de cómo se caza, pues también nos habla de cómo se hace el amor, es decir, de ese arte de amar, que es la concreción y la realización de esos deseos entre los amantes. Aquí ya estamos hablando de cosas más concretas, como son esas cosas que vemos, que objetivamos, que plasmamos en nuestra realidad. Por supuesto están las diferentes formas de expresión. Como veréis, son dos conceptos que también difícilmente pueden estar separados. Otros dos pares de conceptos a tener en cuenta y con los cuales trabajamos mucho en estas unidades, evidentemente, es la pareja y la procreación. La pareja es pareja. Como tal, también es en el siglo XIX donde entra el auge de este concepto, porque anteriormente se hablaba más de matrimonio. No nos estamos refiriendo al matrimonio, nos estamos refiriendo a la pareja. La pareja que se va a crear como ese deseo que se centra en otro, pero un deseo que se centra desde el atractivo, desde la seducción. Y es desde aquí, desde toda esa complejidad que tiene la atracción, la seducción de la pareja, donde se crea la vinculación entre ambos y da sentido a la relación. En una palabra, si no hay atracción, no hay seducción, no estamos hablando de pareja, estamos hablando de otra cosa, de otro tipo de pareja, pero no de lo que estamos hablando. Es desde la pareja desde donde se crean proyectos, ilusiones, motivaciones. Y desde luego desde aquí podríamos hablar muchas cosas. Sabemos que son dos ejes importantes de la pareja, el deseo de tener, de amar, de estar con el otro. Y el trabajo son los dos ejes en que gira la vida prácticamente. De hecho, los niños pequeños ya juegan en la guardería, juegan a tener novio. Mi novia, mi novio, ¿no? Toda la vida está ahí. Se va a presentar desde distintas posiciones, desde los rollos, los adolescentes, ensayos de lo que van a ser las parejas, salir juntos, entenderse, enamorarse, etc. De la misma manera las parejas pueden ser cortas, largas, muy pequeñitas en el tiempo, muy justitas. Mira, es una pareja que ha durado poco, que duran mucho. Bueno, y son procesos que se van a dar a lo largo de toda la vida con sus propias características, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos el otro concepto que es la procreación. No hablo de reproducción, hablaremos de procreación. Reproducción estaría dirigida hacia todos los seres vivos, pero la procreación pertenece más al concepto humano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procrear. Hay esa capacidad, esa dimensión que tiene el sujeto por el hecho de ser sexual, tiene una capacidad de crear, una capacidad creativa importante, donde sus deseos se van entusiasmando. Hay muchas maneras de ser creativo, hacer el amor es una manera de ser creativo, hacer
escribir un libro, lo que todos hablamos, ¿no? De plantar un árbol, escribir un libro, desarrollar un trabajo. Es decir, hay muchas maneras de ser creativo. Evidentemente hay una manera, no la única, pero sí bastante privilegiada y con un valor bastante interesante como dimensión creativa, que es por supuesto tener un hijo. Esto de tener un hijo, pues hoy por hoy estamos en la era del hijo deseado. Esto de la etapa del hijo deseado no se puede convertir en un problema, sino todo lo contrario, en algo que pueda ser potenciado, que pueda ser algo programado, proyectado, puesto que viene desde la creación y desde el deseo, no de la obligación. Anteriormente la mujer estaba abocada a la necesidad de la procreación, pero hoy no, hoy estamos y lo podemos hablar desde el deseo. Esto nos implica que podemos gestionar, bueno, debemos gestionar nuestros deseos. Gestionar nuestros deseos, todos entendemos que podemos aprender a aplazar nuestros deseos o a concretar nuestros deseos. Por tanto, todo aquello que tiene que ver con la concepción, con el hecho de dificultades, por tanto se asume hacia la reproducción asistida la adopción, los vientres de alquiler. Es decir, hay toda una serie de manifestaciones y de variaciones propias de este siglo y que van a concretar este hecho de ser padres o madres desde siempre, el deseo y el proyecto. Con esto se han presentado los tres pares de conceptos, que van a concretizarse si los pusiéramos con unos planos de diferenciación, nos concretaríamos ya en el sujeto concreto. Es decir, dos modos hay de presentarse en el mundo, masculino o femenino. Dos matices, en homo o en hetero, erótico. Voy a hablar de homo heterótico en cuanto que estamos hablando desde la orientación del deseo, porque sexuales somos todos, pero presentados estamos hablando de la orientación del deseo. Y por supuesto de las peculiaridades de cada cual. Las peculiaridades van a hablarnos de esas variación, peculiaridad es variación, ¿no? Algo que te define a ti como peculiar, que entra desde la diversidad entra desde la diversión puede ser algo sorprendente, puede ser algo original, algo muy propio de cada cual. Va a haber aquí una gran asociación simbólica, fantasiosa, metafórica. Estamos hablando de todas aquellas que podrían ser cosas llamadas enismos, voyeurismo, exhibicionismo, fetichismo, y podríamos hablar muchísimas, porque podríamos decir tantas como sujetos sexuales somos y tenemos a lo largo de nuestra vida. Por tanto, nos encontraríamos con este esquema que os presento, que firmado, por supuesto, por Efigenio Nezúa, que es nuestro sexólogo de referencia, nuestro padre de la sexología, y el esquema que nos está haciendo sería este. Aquí tenemos los campos conceptuales de los que trabajamos y los planos con los que se puede concretar los hechos. Evidentemente tendríamos la posibilidad de, puesto que estamos hablando de dimensiones propias, tendríamos la posibilidad de desarrollar el cultivo de cada una de ellas, y no quiere decir, por supuesto, que no den paso a ciertas dificultades y problemas. Nuestra forma de intervenir, pues nuestra forma de intervenir es básicamente en tres aspectos: desde la educación sexual, que ya sabemos que estamos a un nivel más público, generalizado, grupal; desde el asesoramiento, que será entrar en el mundo de la intimidad, que fundamentalmente estará dirigido a discernir, a clarificar esas cuestiones desde el individuo y desde la pareja, para poder entender, desarrollar y cultivar quién soy yo. Y por supuesto la parte de la terapia sexual, que evidentemente también está desde el mundo de la intimidad, que será ya el concreto abordaje más específico, y que generalmente se habla de ese formato basado en lo que es las terapias de máster y las terapias de pareja. Los protocolos los voy a concretar ahora. Tal y como aparecen los protocolos, nos pone en la que compite a nuestra intervención actividades asistenciales y comunitarias de los profesionales de la sexología. Estos protocolos hablan de esa actividad asistencial, evidentemente que incluye esas actividades en el ámbito que se desarrolla en el ámbito terapéutico, bien de diagnóstico, de terapia y
asesoramiento según proceda a lo largo de todo el ciclo vital y evidentemente desde lo individual, de pareja o incluso familiar. El asesoramiento lo dirigiremos en este grupo de intervenciones: a las primeras demandas de anticoncepción en adolescentes, a conflictos generados por la anticoncepción, la demanda de métodos quirúrgicos, dificultades generadas por la infertilidad, menopausia y andropausia, las demandas de la interrupción voluntaria del embarazo, dificultades durante el embarazo y el puerperio, en mujeres afectadas por el cáncer genital y mamario, afectados por enfermedades crónicas o sujetos con discapacidad física o psíquica. Será el grueso del asesoramiento. Y por otro lado, las terapias sexológicas irán dirigidas hacia aquello que podíamos hablar de trastornos de la identidad, trastornos de los estados intersexuales, los trastornos sexuales por todos conocidos, los más, pues eso, la eyaculación precoz, la pareunia, el vaginismo, la falta de deseo sexual y todo aquello que tiene que ver con los conflictos de pareja, sus inicios, sus conflictos, en sus separaciones, en sus reajustes. En la actividad comunitaria nos encontramos con que la promoción de la salud reproductiva va a ser nuestro objetivo. Vamos a ser los referentes sexológicos de los departamentos. ¿Bien? Y se enmarcarán nuestras actividades desde lo que será la coordinación, la formación y el tutelaje. Y las demandas pues, que puedan ir surgiendo según las necesidades del lugar donde estés realizando tu actividad. Por ejemplo, nosotros en el departamento, Ricardo está realizando una actividad más de colaboración con el tema de mama o con el tema de la escuela renal. Por ejemplo, en lo que es Chiribella está participando mucho con los programas de embarazadas y climatéricas. El Carmen en el Chiribella está con los adolescentes de alto riesgo. Y yo en concreto en estos momentos llevo años participando en un programa de formación de formadores para monitores de casas de acogida, que es una colaboración con Bienestar Social, Consellería de Educación y Bienestar Social. Pero el programa estrella es el PIES. El programa estrella es el PIES porque es un programa que pretende ser un programa universal, es decir, que llegue a toda la comunidad valenciana y que sea un programa dirigido para los terceros de la ESO. Su marco legislativo es este, en el plan de la protección integral de la infancia y la adolescencia, el plan de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, con la ley orgánica de lo que es la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Ese sería el marco legislativo. ¿En qué consiste este PIES? Por una manera rápida os podría decir que el PIES parte de la Consellería de Sanidad en colaboración con la Consellería de Educación. En concreto es Salud Pública el que lanza el programa. Esto pasará por departamentos y en cada departamento lo que es la unidad de salud pública con el psicólogo sexólogo de esas unidades serán los encargados de transmitir la programación de formación a lo que es la enfermería, personal de enfermería y a lo que son los psicopedagogos de los centros educativos. Programas que son de 40 horas en el caso de enfermería y programas que son de 40 y 10 horas porque han variado los programas para los psicopedagogos de los centros educativos, con el objetivo de que será desde el programa de enfermería y los psicopedagogos lo que llevarán a práctica los talleres dirigidos directamente a los alumnos de la tercero de la ESO. El objetivo es que se haga en toda la comunidad valenciana el mismo programa. Es un programa que pretende seguir perfectamente las reglas de lo que os hablaba de la reforma mundial de la sexología, es decir, desde los aspectos científicos, y esto es lo que parece ser que se está haciendo de verdad. En estos momentos no os puedo traer ninguna evaluación porque están en ello. Aquí tenemos a Raquel, que es nuestra UPS, la técnica de la Unidad de Salud Pública de Torrent, que está participando en la elaboración del proyecto para evaluar este programa. El PIES tenemos una parte que es la dirigida a los padres, que harán los psicopedagogos, pero habrán 3 actividades claramente diferenciadas. La primera estará dirigida a qué es eso de la sexualidad, quién soy yo, somos seres sexuados,
somos diferentes, cada uno es quien es. El segundo taller estará dirigido a aquello con mi cuerpo, cómo me lo manejo, cómo reconozco, cómo me siento con mi propio cuerpo, qué diferencias hay en el deseo, chico, chica, cómo me sentiría yo siendo el chico. Es decir, son talleres muy interesantes. Y el tercero estaría dirigido a el riesgo y la capacidad de decisiones. Estamos hablando de la prevención de embarazos y estamos hablando de la prevención de esas enfermedades de transmisión genital. Bueno, para terminar, 5 minutos. Para terminar, simplemente os voy a aportar algunos datos que nos hacen pensar un poquito. Los datos estos significan que si en principio parecía que eran unos servicios dirigidos fundamentalmente hacia la mujer, bueno, vemos, solo os he traído datos entre 2005 y 2010. El de 2011 no lo he traído, no me ha dado tiempo a ponerlo. ¿Vale? Entonces estos datos nos encontramos que efectivamente lo que son en principio es un servicio muy dirigido hacia mujeres, pero los hombres van aumentando considerablemente. Por tanto ya podríamos hablar de un servicio para mujeres. Aquí nos encontramos con la procedencia de nuestros usuarios. La procedencia de nuestros usuarios podemos verla, que es de procedencia interna, usuaria, primaria o especializada. Y nos vamos dando cuenta de que efectivamente este color así azul era el inicio, cómo acudían las usuarias fundamentalmente, que venían a través de otra usuaria. Juanita me ha dicho, mi hermana me ha dicho, cosa que siempre me parecía una cosa extraña, porque al sexólogo que te lo diga Juanita, pues era una cosa que parecía, ¿no? Pero ahora ha sido así, ha sido a través de las usuarias el bloque fundamental de la llegada al servicio. Poco a poco, si nos vamos dando cuenta, nos encontramos aquí con este azulón, que es el equipo de atención primaria. Estamos hablando de atención primaria y nos estamos viendo que es una unidad y es un servicio ya de sexología bastante integrado en atención primaria. Evidentemente hay una buena aceptación cuando estamos hablando de atención primaria, estoy hablando de los médicos de atención primaria, estoy hablando del profesional de enfermería de atención primaria y estoy hablando de las trabajadoras sociales y matronas de atención primaria. Es decir, todo el equipo parece que estamos en contacto y parece que es algo bastante real esto de que estamos de unidades de apoyo en atención primaria. Bueno, más conclusiones podríamos sacar o podéis sacar vosotros. Y por último, simplemente traeros cómo en el último año pues vemos cómo las mujeres de esa edad entre los 18 y 35 años son el grueso de nuestra población, que era bastante de esperar, pero también nos damos cuenta de otro dato y es cómo a partir de los 40 el grueso empieza a subir, que son los hombres. Es decir, hoy tenemos una afluencia de hombres. Si al principio del servicio, cuando aparecía un hombre, decíamos, ese debe ser para ti, porque no sabemos para qué viene aquí, pues hoy verdaderamente es un servicio que está integrado y que los hombres están acudiendo con bastante tranquilidad. En este año, la menor a la que yo he atendido tenía 14 años y el mayor 74. Como veréis, la población es bastante grande y se abarca quizá la segunda. Bueno, yo he terminado. ¿Qué tú dirás? Bueno, pues muchas gracias a Pura, ya veis, os ha ubicado dónde estamos los sexólogos, qué hacemos, cómo nos formamos y tal. Ha sido muy rápida, yo cuando vi la ponencia digo, aquí hay para 3 horas. Y entonces ahora sí agradecería un poquito que hiciéramos, si os parece, un poco de debate. No sé si tenéis preguntas, no sé si lo tenéis todo claro, no sé si os interesa el tema, pero quizás tengamos 10 minutos mientras se construye la siguiente mesa, las siguientes personas que tienen de subir, de contestar alguna pregunta de todo lo que Pura os ha ido desgranando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, si os he sugerido algo, pues sabemos que es una finalidad muy sexológica, ¿no? La sugerencia, la seducción, seducir. No sé si teníais claro un poco que la Comunidad Valenciana es justamente
la única comunidad española donde existe, diríamos, esta red de sexólogos integrados en los centros que en otros lados son de planificación familiar y reproducción, con lo cual es un poco, por un lado, un privilegio y por otro lado, pues, no sé, una marca que nos distingue, una sutilidad, ¿no? O como decía Pura antes, dentro de la cuestión de la sexuación, una particularidad. Y no sé tampoco si sabíais que realmente es una red funcional integrada primaria, o bastante gente de vosotros procede también de primaria o está trabajando, ¿no? Saber que tenéis el recurso de mandar a las personas también, pues a los sexólogos, están funcionando, somos 50 y ¿cuántos? 52. Y bueno, preguntas, comentarios, cosas. Hombre, sí que a lo que apuntas a lo de polémica en general, porque en el 2012 pues, redefinir a la mujer como aquella que es madre, yo creo que es verdad que la mayoría de mujeres se han sentido muy ofendidas, ¿no? Que las devuelvan a lo que sería, lo que comentaba quizás Pura, como el hombre y la hembra, ¿no? Entonces, sí, son cosas extrañas, pero son cosas que ocurren y que a lo largo de los ciclos sociales se nos van presentando. Bueno, pues también los sexólogos tendremos que decir lo que haya que decir, ¿no? Defender, matizar, no sé. Sí. Bueno, yo creo, Raquel, que estamos un poco en los movimientos sociales. A veces vamos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y a veces pues coexisten. Entonces no siempre se está en una línea más progresista y se está en una línea más conservadora. Entonces esto coexiste, pues coexistirá. Carmina, quería comentar. No es ninguna pregunta, sencillamente felicitarte. Me parece que tu intervención es una palabra amable, una escucha amable en los tiempos que corren, por algunas cosas que has introducido. Yo creo que lo has hecho muy bien, que de alguna manera en un tiempo muy condensado has hablado de todo un poco y con pocas palabras justas y adecuadas. Entonces, lo primero decirte que la referencia histórica para los de la salud mental, que siempre parece que estemos en los reinos de Caifás, ¿no? Me ha encantado la referencia histórica de que partieras de Marañón, me ha encantado la referencia a las revistas. ¿Se pueden conseguir? Sí, te voy a preguntar. Me ha gustado mucho la diferenciación entre sexo, género, reproducir, gozar, sexual, la referencia a Ovidio, la referencia al arte de amar, la referencia, bueno, no sé, que es una intervención amable y se agradece. También te quería decir que el que atención primaria comience a derivar tranquilamente y que los usuarios empiecen a asistir, los usuarios varones también, a las URSS, que también lo veo como algo está cambiando y que quizá eso pueda incidir en lo que decía la compañera, ¿no? En los tiempos que vienen. Y luego lo que también te he de decir es cómo derivamos la posibilidad, ¿no? La posibilidad que en estos momentos y que el usuario tampoco la conoce demasiado, y si estáis dispuestos a recibirla, ¿no? La demanda sobre los conflictos de pareja, que en los tiempos que corren siguen produciendo mucho trastorno adaptativo, que recibimos en primaria, en salud mental, que generan violencia, que generan quiebras importantes, que a veces pueden tener mal pronóstico. Bueno, remarcar un poco la posibilidad de que los sexólogos, desde vuestras unidades, no solamente tratáis parafilias, me refiero a psicopatología, sino también todas estas violencias de la vida cotidiana por los tiempos que corren. Violencias no me refiero a violencia de género, no solamente, sino a todos estos trastornos de pareja que quizá con una buena escucha, una buena contención, podían ser muy preventivas. Nada, gracias, Pura.
Gracias por tu aportación. Ha sido muy amable y me ha gustado oírlo. Sí, Justa, creo que quería tomar la palabra. Vale, perdón. Yo sí con lo que has comentado, es verdad, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Hay un aumento muy importante de cómo los hombres están acudiendo cada vez más a estos servicios. Es verdad que también hay algo observable, y es que yo no sé si somos muy conscientes nosotros mismos los hombres, pero si hay un sexo en crisis hoy en día son los hombres. Realmente no solo es que acuden, es que aparecen con un estar perdidos importante. Y creo que son temas que habría que... Quizás eso tiene que ver con que se vuelva la mujer a que sea una hembra y a la maternidad, con esa especie de pérdida que los hombres se presentan en cuanto a su identidad, a su sexualidad y a sus cosas, ¿verdad? O sea, conforme ha habido ese empuje de la mujer, ¿no? Esa pelea de la mujer lógica de ubicarse y de hacer un lugar en la sociedad, está apareciendo una crisis importante en la posición masculina, la posición del hombre, no masculina, del hombre en concreto. Y está pasando. Yo creo que nosotros somos, quizás por nuestra posición, los primeros que empezamos a detectar esas cosas, porque la gente te viene directamente a hablar de sus conflictos sexuales, de sus cosas, ¿no? Lo quería matizar. Y creo que tenemos que acabar porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa, y he visto que se ha asomado la gente que va a formar parte de la mesa. ¿Contesto un poquito? Sí, la última pregunta. Sí. Quería contestar un poquito, quería comentarle algo. Quería comentar simplemente de que efectivamente estamos dispuestos a asumir, el tema de pareja lo asumimos bastante, pero sí que es verdad que vamos, en concreto en mi caso, sí que es verdad que no quiero dar demasiado bombo. Mi población es de 130.000 habitantes, entonces a mí se me desborda. Entonces voy eligiendo, voy viendo. Afortunadamente la colaboración con los médicos de atención primaria con los que puedo colaborar es muy buena y mandan las cositas, creo que bien mandadas, ¿sabes? Pero es mucha población y hay algo que no se nos puede olvidar, que es que el 25% por ley lo tenemos que dedicar a las actividades comunitarias. Entonces, ligados a patologías más o menos leves, porque jornadas de hoy es haciendo camino para la atención primaria, ¿no? Entonces muchas patologías ligadas a la atención pareja, ya sé las traes, estamos, pero bueno, sabe cierta posibilidad, ¿no? De que atención primaria pueda ya incluso discriminar y poder derivar. O puede llegar desde salud mental, desde nosotros, pero que haya un encuentro breve que pueda trabajar el futuro preventivo de enfermedades patológicas. Bueno, pues os agradezco, siento tengo que cortar y ahora va